Buen día, germans. Hasta ahí es donde llega mi conocimiento de catalán. No, la verdad es que es un privilegio poder estar aquí con vosotros y otro privilegio que me podáis invitar a compartir la palabra del Señor, ¿no? Espero que Cristo sea glorificado en el día de hoy y sobre todo que toque vuestros corazones y que la palabra os hable, ¿no? Y hoy vamos a estudiar el texto de Juan 1, Juan capítulo 1, de versículos 35 al 42. Como sabéis, estamos en la escala de predicación, ¿no? Estamos dando el Evangelio de Juan, ¿no? Y hoy nos toca de los versículos 35 al 42. ¿Se me escucha bien así? Sí, vale, genial. Juan 1, del 35 al 42, ¿no? Pero antes, no sé si os habéis dado cuenta, pero el fin de semana pasado fue lo que se denomina el Black Friday, ¿no? Todas las tiendas se quedan abiertas, ¿no? Con precios súper bajos, todo el mundo va, compra, aprovecha para comprar la ropa, para comprar televisores, comprar diferentes cosas, ¿no? Y es el día, ¿no?, en que da comienzo la campaña de Navidad, ¿no? Por lo menos es lo que tengo entendido en los Estados Unidos, ¿no? Y quizá aquí también, ¿no? Y vemos como multitud de personas se agolpan, ¿no? Se amontonan para comprar cosas y cómo buscan oportunidades para entrar a las tiendas, cómo esperan las personas para poder entrar en la tienda primero, cómo duermen, cómo hacen tiendas de campaña y en la calle, ¿no?, para poder entrar, ¿no? Y la verdad es que cada vez que veo quizá la tele, ¿no?, y veo estas festividades, que no tengo nada en contra porque todos sacamos partido de ello, ¿no?, y podemos comprar cosas buenas, pero el problema es cuando miramos con el corazón a estas festividades, cuando miramos con el corazón a estas cosas que no nos llenan, que aparentemente nos llenan solo materialmente, ¿verdad? Y estas fiestas pienso que muchas veces estimulan nuestro ego, ¿no? Queremos comprar. Si veo algo que está muy bajo de precio, a 5 euros y solo tengo 4, ya me empiezo a agobiar porque quería comprar aquello de 5 y me viene bien, ¿no? Y muchas veces eso nos entristece y nos agobia, ¿verdad? Cuando queremos consumir, ¿no? Y miramos hacia otro lado, ¿verdad? Y esto me recuerda también a lo que habla Salomón, ¿no?, en Eclesiastés, ¿no?, cuando dice en el 1:14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Nosotros, cuando miramos a otra cosa, que no es al Cordero de Dios, que lo vamos a tratar hoy, cuando miramos a cualquier otra cosa, cuando empezamos a cometer la vanidad con nuestro corazón, empezamos a pecar. El pecado no es solo cuando ya lo hacemos, el pecado viene desde el corazón y pasa por la mente y atraviesa en los hechos. Es interesante porque muchas veces, y yo, al igual que ustedes, somos los primeros en no mirar a Cristo en ese sentido. En vez de intentar glorificar al Señor, quizás por medio de una festividad así, para comprar ropa, quién sabe, para otras personas o para la iglesia o para tus propios bienes, ¿no? Pero somos los primeros en pecar, somos los primeros en desviarnos en el corazón, ¿no? Y hoy vamos a ver en los versículos 35 al 42 cómo 2 hombres, o 3 en concreto, junto con Juan, se encontraron con la mejor rebaja que iban a encontrar en el Black Friday. Iban a encontrar la mejor rebaja, que es Cristo. Pero no la iban a encontrar por sus propias fuerzas, no la iban a encontrar porque ellos buscaron mucho, la iban a encontrar por el favor inmerecido de Dios, que eso se llama gracia, como estuvisteis comentando el domingo pasado. Y me he atrevido a dividir el texto en 3 partes para que me podáis seguir, ¿vale? De los versículos 35 al 36, lo he titulado Mirando al Cordero, es la primera parte. De los versículos 37 al 40 es Escuchando al Cordero. Y de los versículos 41 al 42 es Viviendo con el Cordero. Si os habéis dado cuenta, hoy trata todo sobre Cordero. Hoy es todo Cordero. Estamos en Navidad, ¿no? El Cordero. Yo sé que aquí tenemos mucha influencia también americana, ¿no? Y nos gusta ¿cómo se dice? Acción de gracias, ¿no? Y poner el pavo, ¿no?, encima de la mesa y también diferentes animales, ¿no? Y bueno,
me gustaría comenzar leyendo la primera parte, los versículos 35 al 36, que dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista se encontraba con 2 de sus discípulos, pero ¿qué estaba haciendo con estos 2 discípulos? Pensamos, y por lo que estamos estudiando en el Evangelio de Juan, que estaba dando testimonio, él se encontraba cerca del Jordán, dando testimonio con 2 de sus discípulos. ¿Testimonio de quién? Del Mesías, del Cordero. Se cree, y como curiosidad, ¿no?, que uno de esos 2 discípulos que se menciona, ¿no?, y que no se sabe el nombre, se cree que es el mismo Juan. Se cree que el apóstol Juan, ¿no?, como vemos en la literatura, no se describe a sí mismo, ¿no?, en el propio Evangelio, sino que se describe como un discípulo más, ¿no? Y bueno, Hendrikse, ¿no?, un buen teólogo, también piensa, ¿no?, que puede ser el mismo Juan, ¿no? Y esto también, como curiosidad, apunta a que Juan es el autor, ¿no?, del Evangelio, ¿no?, porque lastimosamente hay muchos que se dicen cristianos, ¿no?, que cuestionan la autoridad de los apóstoles, ¿no?, y piensan que determinados versos o partes de la Biblia no son escritos, no son inspirados, ¿no? Y aquí nos encontramos lo más impactante de estos 2 versos, la primera parte. He aquí el Cordero de Dios. Hermano, ¿qué te dice esto? ¿Qué te dice cuando Juan el Bautista y el apóstol Juan, cuando lo escribe, te dice: he aquí el Cordero de Dios? He aquí el Cordero de Dios. ¿Lo vemos como una rebaja quizá, como en Black Friday? Yo no lo veo como una rebaja. Yo lo veo como lo más preciado que Dios entregó para nosotros. Pero no lo entregó para tu propia gloria. Lo entregó para tu salvación, para gloria de su propio nombre. En el versículo 36, y aquí el Cordero, en donde Juan el Bautista identifica claramente a Cristo como el Salvador, aquel que tiene el derecho a que tú lo mires plenamente, a que tú dirijas tu corazón, tu mirada, todos tus pensamientos, todo tu ser hacia Él, que tú lo mires a Él, que no seas vano de corazón. No te desvíes por cosas que quizás son temporáneas, cosas que no merecen la pena en este mundo. Desvíate por el Cordero de Dios, mírale a Él. Bueno, no que te desvíes, sino mírale, apunta tu mirada, pero no solo la mirada física, sino la mirada del corazón. La mirada del corazón es la que cuenta, es la que llama la atención a nuestro Señor. Y es más, Juan, cuando describe aquí, dice: he aquí el Cordero, aquí lo tienes. No te dice: mira, ahí lo encontramos. No, he aquí el Cordero, está aquí. Ha venido, el Mesías se ha encarnado. El Mesías se ha encarnado para darte vida. Y no vida pequeña, sino vida en abundancia. Pero hermano, debemos de admitir que tenemos un problema, tú y yo. Y es que andamos perdidos observando los escaparates de la vida. Nos perdemos. Vemos las luces de Navidad en la calle y ya andamos detrás de ellas. O por lo menos eso me pasa a mí. Pero nos solemos perder. Hay cosas que mismamente no nos llenan el corazón. El único que te va a llenar es Cristo. El único que te puede dar vida es Cristo. Nos preocupamos con nuestro dinero, con nuestras finanzas, con nuestra propia gloria. Cuando queremos consumir, cuando queremos hacer cosas para nosotros, eso no te llena, hermano. Y ahí tenemos un problema, porque parece que es para mí, para el beneficio, ¿no? Cuando compramos, no sé, una joya o determinadas cosas, A o B. Pero interesante que cuando quiero lucir, por ejemplo, un coche, me compro un coche de estos ostentosos y llego aquí, en vez de en tren, llego en coche, a Vilasar. Porque como algunos de vosotros sabéis, yo vivo en Castelldefels Playa, que queda un trocito de aquí, ¿no? Pues imaginaros que vengo en coche. Un coche bastante ostentoso, bastante bonito, ¿no? Un Ferrari. ¿Qué ocurre? Ojalá, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Y yo estoy seguro, hermanos, que muchos me diré: vaya coche bonito, ¿y cómo se lo puede permitir? Y en verdad eso es lo que a mí me gustaría oír. Me gustaría que los hermanos de Vilasar digan: qué coche tiene Alejandro y cómo él es bueno y cómo queda bien con él. Y la verdad es que no queda bien, pero sí que lo hacemos para nosotros. Todo lo que hacemos para nosotros, sin la mirada del corazón a Jesús, es vanidad.
no sirve ante los ojos de nuestro Dios. Todo lo contrario, muchas veces pecamos y eso nos levanta una barrera delante de Dios. Y tenemos que tener cuidado, cuidar nuestro corazón. ¿Te has preguntado por qué Juan sigue refiriéndose en lo que vamos avanzando de capítulo con las diferentes predicaciones de Jonathan, de Natanael? Hemos visto ya 3 o 4 veces que aparece la palabra Cordero de Dios. ¿Por qué que aparece tanto la palabra Cordero de Dios? Recuerda, hermano, que el Cordero era el animal elegido sin mácula, sin mancha. Era el animal elegido perfecto para expiar el pecado. Pero, ¿qué quiere decir expiar el pecado? Quizá algunos me comprendáis. Pero expiar el pecado quiere decir apartar el pecado, quitar el pecado. Sabemos que en el Antiguo Testamento imponía las manos el sacerdote al animal que iba a ser sacrificado o que iba a ser apartado del lugar donde ellos vivían. ¿Y qué ocurría? Imponían las manos, transmitían simbólicamente todos los pecados al animal y el animal se iba, se largaba. No quedaba pecado en el campamento, no quedaba pecado en el pueblo. Cristo es el Cordero que hace eso con nosotros. Te quita el pecado y no solo te quita el pecado, sino que se inmola por ti. Apacigua el pecado, calma la ira del Padre que tendría que estar por nuestras obras, por nuestra vanidad contra nosotros. Quita esa ira del Padre y la apacigua, la calma. Dicho Cordero tenía que ser sin mancha, porque o si no, no merecería la pena el sacrificio. Y esto me lleva a pensar en la cruz. No solo murió un hombre en la cruz, y ahora pongo muchas comillas aquí, murió Dios. La sangre de Dios fue dada por ti. La sangre de Dios fue dada por ti. ¿Para qué? ¿Para que mire cosas vanas? ¿Para que mires tu propio egoísmo? ¿Para que mires tu propia vanidad? Para lo que tú eres. Nosotros somos tan pasajeros. Un día yo estoy así, con 25 años, me encuentro bien, pero si Dios permite, otro día estaré con 90 y apenas quizá pueda sostenerme en pie. Somos pasajeros, hermanos, y solo buscamos nuestra propia gloria muchas veces. Por eso, cuando Juan el Bautista con sus discípulos ve a Cristo, dice, he aquí el Cordero, he aquí el Cordero. Por eso, los hermanos Jonathan y Natanael nos comentaban, he aquí el Cordero de Dios, y también José. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quita el pecado del mundo, hermano? El único que te puede quitar la mirada en las cosas vanas y volver la mirada hacia Él. Cristo es el Cordero Pascual de Éxodo 12. Cristo es el Cordero de la ofrenda diaria. La ofrenda diaria que comentaban, que era la alarma, que cada uno tocaba la alarma, iba y a sacrificar un cordero, ¿no? Cristo es el Cordero de Isaías, aquel varón de quebranto que se entregó por ti. Cristo es el Cordero que te hace volver a mirarlo a través del perdón de tus pecados, a través de su sangre. La sangre de Dios fue derramada por ti, hermano. Si algo quiero que te quedes en claro esta mañana, quiero que sea esto, que la sangre de Dios fue derramada por ti, la sangre de Dios. No fue cualquier persona, porque ¿qué sentido tiene que un justo, una persona aparentemente recta, se entregue por ti? Él no es Dios, no conoce tu corazón, no conoce tu alma, no conoce dónde tú miras. Pero ¿qué sentido tiene que el mismo Dios se encarne, el Señor de la creación, el autor de la vida, el único que te conoce verdaderamente, tu único verdadero amigo? ¿Qué sentido tiene que Él muera? ¿Qué sentido podemos aplicar esto a nuestras vidas? Creo que esto es una verdad que, y yo el primero, tenemos que asimilarlas. El Cordero de Dios está aquí por mí, está aquí por ti. A ese Cristo es a quien debemos de mirar. Pero ¿cómo lo miro? Podría estar la pregunta, ¿cómo miro a Cristo? Vale, estás hablando tanto de mirarlo, tanto de Cordero y tanto tal. ¿Cómo lo miro? Hermano, para eso tenemos la palabra del Señor. Tenemos la palabra que te enseña de Cristo en toda la Escritura. Te enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, a través de la Escritura, a través de la oración, hermano. La oración es tan importante y a mí me encanta cuando yo tengo que partir a Castelldefels y os veo aquí orando. Eso es tan importante en una iglesia, son las piernas de la iglesia. Si la oración, la iglesia no camina. Si la oración, la iglesia no camina, hermano.
Es tan importante también buscarlo, en oración mirarlo, en oración, comunión con los hermanos. La comida que vamos a tener tan buena aquí. La comunión con los hermanos, que nos tratemos, que compartamos entre nosotros y nos recordemos el tesoro tan grande, por gracia, nos fue revelado a nosotros. Me gustaría que pudiésemos pensar en esto, ¿no? Y si nos vamos a la segunda parte, del versículo 37 al 40, vamos a ver, escuchando al Cordero, que nos dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y no sé cuántas veces habrá quizás escuchado este fragmento en predicaciones, pero siempre te dicen: siga a Jesús, sé un buen discípulo, que también es cierto. Siga a Jesús y sé un buen discípulo, debemos seguirlo fielmente. Pero yo quiero que te concentres en escuchar al Cordero, lo escuches, porque Él te habla a través de la palabra. Interesante notar que Jesús pregunta: ¿qué buscáis? No, ¿a quién buscáis? Y la pregunta se podría extrapolar para ti: ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Busca tu propia fama? ¿Busca tu propio ego? ¿Buscas a Jesús? ¿Buscas al autor de la vida? ¿A quién buscas? Creo que es una pregunta fundamental para nosotros. Y en serio, no he venido desde Sevilla a echaros la bronca, ni nada de eso. Esto es palabra del Señor. Y no lo que yo digo, en parte, sino lo que dice la Biblia. ¿A quién buscas? ¿Quién buscas? ¿Qué buscáis? A causa de Juan, los discípulos estaban verdaderamente interesados en saber cómo era el Mesías. Tú imagínate, llevas toda una vida esperando al Mesías y claro, lo primero que quieres saber es cómo habla, qué apariencia tiene. ¿Será guapo? ¿Será alto? ¿Rubio? ¿O no? Todo lo contrario, ¿no? Pero también sabemos que muchas veces los judíos buscaban a Jesús y querían saber cómo era porque querían suplir sus fines políticos. Querían un líder para su independencia de los romanos. Y creo que ahí está el tema de mirarle bien. Cuando tú miras bien a Jesús, cuando lo buscas en verdad y en adoración, eso te cambia. Ya no lo quieres para ti de una manera egoísta, lo quieres para ti para compartirlo, para tener una comunión con Él. Ya que el mismo Juan el Bautista se definía a sí mismo como aquel que predicaba al Señor, aquel que preparaba el camino, como decía y citaba a Isaías: yo soy aquel que prepara el camino a Jehová, endereza sus sendas. Debemos de pensar en el hecho de que Jesús lleva a su discípulo a su casa. ¿Qué quiere decir esto? Parece tan superficial, ¿no? Lo llevó a su casa. Wow, ojalá me llegase a mí Jesús a su casa. Que lo hará, pero no lo hará por un día solo, lo hará por una eternidad. Ya que lo mismo ocurre con nosotros. Cristo nos lleva a la morada del Padre. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no pasas por mí, te dice Jesús, tú no vas al Padre, no vas a la morada eterna. Si no, tú no me miras a mí, ¿cómo vas a ir a tu casa, a tu verdadera casa espiritual? Y me imagino que ya sabéis más o menos cuál es el tema de la predicación. Es mirando al Cordero. Mirando al Cordero. No es que seas un buen discípulo que lo sigas, no, sino que mires al Cordero. Porque mirando al Cordero vas a ser un buen discípulo que lo sigas. Si no te concentras en Él, ¿cómo puedes seguirlo? ¿Cómo vas a mantener la mente fija en Él? ¿Cómo vas a mantener tu corazón? ¿Cómo no vas a desviarte? Y Cristo, como hemos comentado antes, nos lleva a la morada del Padre para pasar una eternidad con Él, puesto que Él es carpintero. Recuerda el oficio de Jesús. Él construye casa en el cielo para ti. Él no solo te quita el pecado, no solo lo apacigua, sino construye una casa para ti. Y hermano, no sé si le estás pidiendo que construya una mansión en el cielo, pero eso no es lo importante.
Lo importante es que tú lo vas a contemplar cara a cara. Seremos santos, completamente purificados. Y lo podemos ver cara a cara. ¿Os imagináis qué es eso? ¿Cuál es el privilegio de poder ver a Jesús cara a cara? Cara a cara, ver al Mesías, al que se entregó por ti. Al Dios que creó los cielos y la tierra. Al Dios que creó el universo. Al Dios que lo sabe todo, que sabe los misterios de la vida. ¿Qué será verlo cara a cara? Hermanos, tenemos que seguir la mirada. Tenemos que seguirle con la mirada. De los versículos 41 al 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y le trajo a Jesús, versículo 42. Andrés no solo habló de Jesús a su hermano, sino que lo trajo a él. Y eso creo que debe ser un reflejo de nuestra vida en Cristo. Cuando compartimos un tesoro enorme, no solo queremos que la gente lo sepa, sino traer a la persona y que vean el tesoro. Y esto lo traslado mucho como en las notas, ¿no? Cuando tú eres pequeño y sacas un 10, ¿qué ocurre? Lo primero que quieres es decírselo a tus padres para que te firmen el examen y lo pueden entregar al maestro. Y dice: mira papá, cómo he sacado un 10. Pero es interesante, porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, nunca sacaremos un 10, sino lo sacará Jesús por nosotros. De ahí que debemos de mirar al Cordero. De ahí que no tenemos que tener un corazón vano, un corazón que busque cosas pasajeras, un corazón que busque su propia gloria. No debe ser así, hermano. Debe buscar en espíritu y en verdad a Jesús a través de la palabra. Estudia la palabra, léela cada día. Es importante que la leas cada día, porque de Él, de la palabra, habla sobre Cristo. Y eso te va a acercar a Él. Vas a querer parecerte más a Él. Y somos fallos y tenemos muchísimas limitaciones. Pero queremos parecernos más a Cristo, queremos ser más como Él. Y para eso tenemos que mirarlo. Tenemos que mirar a Jesús. Uno de los efectos positivos de vivir con el Cordero, de tener una vida plena con Jesús o intentar buscarlo, es compartir eso, ese tesoro tan precioso. Compartir. Debemos compartir, debemos evangelizar a las personas que no tienen el privilegio de conocer a Cristo. Debemos hablarles de Él. Debemos compartirles el 10 que hemos sacado, que han sacado por nosotros. Debemos compartir esa buena noticia. No debemos solo quedarnos sentados, venir a la iglesia, sentarnos, esperar que hagan el culto e irnos. Es que me sale el andaluz muchísimo. Pero no debemos solo esperar aquí. Tenemos que hablar en Vilasar, tenemos que hablar a Barcelona, tenemos que hablar a España. Si no hablamos, ¿cómo vamos a compartir a otras personas? ¿Cómo vamos a hacer que por lo menos tengan la información de que deben de mirar al Cordero? Y en verdad esto nos hace mucho más, tenemos mucho más, ¿cómo decir?, responsabilidad delante de Dios. Porque si tú conoces y sabes y no compartes, ¿qué le vas a decir al Señor en el juicio eterno? Me dice: Señor, pero es que solo me quería ir a la iglesia y escuchar de ti. ¿Qué le vamos a decir a nuestro Padre Celestial si no miramos al Cordero, si no queremos que las personas miren al Cordero? Cristo identifica a Simón y le cambia el nombre por Pedro, haciendo uso de su autoridad y oficio profético. Con esto indicaba lo que iba a realizar en la vida de Pedro por la gracia de Dios. ¿Y qué quiere decir esto, Ale? Quiere decir, hermano, que Cristo te cambia el nombre. Cuando tú vives en el Señor, eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura con un nuevo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Glorificar a Jesús, glorificar a Dios y disfrutar de su presencia. Glorificar. ¿Qué quiere decir glorificar? Quitarnos toda nuestra gloria, todo nuestro honor y dárselo a Jesús, dárselo al único que lo merece, al único que se entregó por ti mismamente. Él se entregó, Él no fue capturado, Él se entregó. A ese tenemos que dar toda la gloria, toda la alabanza, todo honor. Todo lo que somos depende de Él.
Es interesante porque a Pedro esto le cambió la vida. Tú imagínate la situación, ¿vale? Llega tu hermano a casa y te dice, he encontrado al Mesías. Pero esto en el día de hoy, imagínatelo, he encontrado al Mesías. Y bueno, y tú como es tu hermano, ya sea por sangre o por fe también, tú vas y lo sigues. A ver qué quiere decir ¿no? He encontrado al Mesías. Y ahora te encuentras a un hombre que te mira fijamente y que te sientes como nada delante de él. Y encima este hombre te dice, tú no te vas a llamar Esteban, te vas a llamar Marcos, por ejemplo. ¿Cómo te quedarías? Te quedarías pasmado, ¿no? Te quedarías diciendo, ¿qué quiere decir esto? Esto apunta también a la cruz, hermano. Cuando conocemos a Cristo, Él nos da orden en nuestras vidas, te cambia de propósito. Ya no vives más para ti, vives para el Señor. Y por eso el énfasis de que tengamos que mirar hacia Él. Por eso el énfasis que tenemos aquí en la Santa Cena. Tú la Santa Cena no la vas a tomar para sentir un poco de vino o de mosto y comer un poco de pan porque tengamos hambre. Vas a sentir como en memoria de lo que Cristo hizo por ti en la cruz, cómo se entregó y cómo fue esa sangre derramada, ese cuerpo quebrado. Tenemos que recordar eso, hermanos. Y para eso estamos aquí, no solo cada domingo, sino cada día. Como hemos leído en el Salmo 48, verso 14, Dios es un Dios eterno. No te sientas mejor en alabarlo ahora, porque es Navidad, no, siéntete bien siempre para alabarlo. En los momentos malos, en los momentos buenos, cuando puedas y también cuando no puedas. El Señor sabe cada circunstancia, sabe el corazón agradecido que quiere buscarlo. Y creo que debemos de pensar en esto muy seriamente. Y esto ocurre con nosotros también, cuando tenemos el privilegio de conocer por gracia a Jesús. Él nos da una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva identidad. Creo, hermano, que me gustaría que si algo te quedas de esta predicación, me gustaría que fuese eso. Mira a Jesús. Señor, quizás no puedas físicamente o quizás estés pasando por momentos muy malos espiritualmente, pero intenta mirarlo. También tienes a tu iglesia, tienes a tus hermanos que te apoyan, que te aman, que lo tienes ahí, tienes a los pastores aquí. Intenta mirarlo siempre, intenta buscarlo en oración, con la palabra, alabándole, orando. Es importante que hagamos eso. Me gustaría, y por amor a vosotros, por amor a mí, por amor al tiempo, concluir diciendo, recuerda que Cristo nos permite mantener nuestra mirada en Él a causa de su sangre. La sangre de Jesús es la que te da pleno permiso para poder mirarlo a Él fijamente y mirar el sacrificio de la cruz y recordar las palabras de Juan el Bautista cuando te dice, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero Pascual, he aquí el Cordero del Éxodo, he aquí el Cordero de Isaías. Recordemos esto, hermanos, recordemos que por la sangre de Jesús tenemos libre acceso a la presencia del Padre, por los méritos de Cristo y no nosotros, y no por nuestros méritos. Tenemos derecho a la entrada en el trono celestial de nuestro Dios. Al igual que tú, puedes escuchar al Cordero, igual que los discípulos estaban en casa de Jesús escuchando a Cristo. El Cordero también te escucha a ti. Escucha tus oraciones, escuchas cuando clamas, escucha cuando tú le buscas, cuando tú necesitas de Él. Él te escucha. Y Cristo, Él siempre restaura. Hermano, pase lo que pase, cualquier duda en la fe, dificultad económica, cualquier cosa que te ocurra, hermano, que te aleje del Señor. Recuerda una cosa, Dios restaura. Dios restaura. Y Dios restaura por medio de su Hijo. Jesús, el propósito que tiene de restaurarte, de volverte a la vida eterna con el Padre, a tu casa eterna. No somos ni catalanes, ni españoles, ni sevillanos, ni andaluces. Somos de la patria eterna del Señor. Y tenemos que recordar eso. Porque para eso también miramos a nuestro Señor, para fortalecernos, ¿no? Y creo que debemos de tener esto como una realidad en nuestras vidas. Y espero que el Señor bendiga su palabra y os llene de su Santo Espíritu para que podáis andar, tanto yo como ustedes, rectamente delante de sus caminos. Amén.